¿Qué tal? Yo soy Eduardo y me encanta tanto la ciencia que trato de compartir todo lo que pueda en el canal de Hablando Cuántico, en Instagram, en la página de Facebook y a través de este podcast llamado Yo Te Lo Cuento. Un podcast donde te vamos a platicar sobre ciencia, noticias interesantes, fenómenos físicos, qué hay de verdad en ciertas películas o series y de vez en cuando desmentimos mitos y fake news. Sé bienvenido y espero que disfrutes del capítulo de hoy. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este capítulo. Por si no se dieron cuenta, para los que nos siguen en la página de Facebook, donde Emiliano sube sus buenos memes, hicimos una encuesta para ver qué tema platicaríamos hoy y pues el tema que vamos a platicar hoy, el que están viendo en el título, es el tema que ganó. Para los que no nos siguen en la página de Facebook, recuerden, Hablando Cuántico, ahí vamos a estar haciendo diferentes encuestas para saber temas a futuro. ¿Y cómo estás, Emiliano? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias. Entusiasmado por ver la respuesta que tuvo la encuesta en cuestión. La verdad era algo que no nos esperamos. No, ni yo, no me esperaba que tuviera la interacción que tuvo y la verdad yo me esperaba menos. Pero bueno, yo quiero comenzar hablándoles sobre esta noticia que está pasando justo hoy que estamos grabando esto, hoy que es 1 de agosto. 1 de agosto ya estamos en la segunda mitad del 2020, Mileno. El día de hoy se desacopló la misión Demo 2, bueno, la cápsula Crew Dragon. Ya viene de regreso los astronautas que se fueron hace un par de unas cuantas semanas. Se fueron a la Estación Espacial Internacional en el Falcon 9. Ya vienen de regreso. La primera misión tripulada de una empresa privada ya viene de regreso. Ya justo hoy, más temprano en la tarde, estaba la transmisión en vivo y ya se desacopló la cápsula y ya viene en camino. No estoy seguro a qué hora vaya a llegar, pero para cuando subamos este capítulo ya habrán llegado o ya estarán en tierra. Esperemos que todo salga bien. En el momento en el que estos astronautas lleguen al suelo y puedan salir de su cápsula, será como totalmente exitosa esta misión, la misión Demo 2, la primera ¿Y misión para cuándo tripulada se de una piensa empresa privada. que quiere llegar? ¿Para cuándo se piensa que va a llegar, dices? Va a llegar, creo que son, de hecho lo hacen un poquito más largo, o sea, no se apresuran tanto en llegar para que los astronautas puedan descansar dentro de la cápsula, pero son como 19 horas, si no me equivoco, o sea, a partir de que se desacopló, 19 horas aproximadamente, te digo, para mañana ya habrán llegado, para cuando estén escuchando este capítulo, ya habrán llegado, y Ok, esperemos ok. que todo salga bien. Este es un paso enorme para la exploración espacial. Ok, entonces llegarían, se supone que el 2, domingo 2 de Ujú. oso. El domingo 2, Ok, así es. llegarán en la barbacha los vatos. Y bueno, pues yo creo que podemos comenzar con las pirámides. ¿Qué te parece? Ok. Es un tema interesante. ¿Qué nos podrías comentar con esta introducción de este tema? ¿Tú qué dices? ¿Cómo fueron construidas las pirámides de Egipto? Mira, yo creo que siempre ha habido un gran halo de misterio por el hecho de que son monumentos demasiado complejos, demasiado grandes, y más que nada por el hecho de el tipo de material y el tipo de tecnología que se tenía en esa época. Yo creo que fue elevando el nivel de complejidad para poder realizar cualquier cosa en esa época. Entonces creo que sí hay ciertas dudas en que de Ajá. repente, no sé, personas piensan que a lo mejor tuvimos ayuda de algunos seres que no son de este planeta o de una tecnología que a lo mejor nosotros no podemos tener acceso actualmente porque Sí, es yo creo que un... eso viene por consecuencia de que no existen planos de cómo se crearon esas pirámides. Si se hubieran preservado planos Exacto. de cómo fueron la construcción de las pirámides, no habría nada de misterio. Todos estaríamos convencidos. Ujú. Pero como no existen esos planos, no hay nada que nos diga que siga preservándose algunas dibujos en paredes o algo así que nos muestre cómo fueron construidas. De ahí viene que haya un montón de misterio, que haya un grupo de gente que piense que fueron aliens o que fueron tecnologías que existían en ese entonces y que ahorita ya no, o no viajeros del tiempo, no sé, cosas así bien locas. Pero hay maneras, como quiera, hay maneras de ver esto. Sí, pues mira, como tú lo comentabas, yo también estaba tratando de averiguar el cómo
probablemente trataron cómo se pudieron hacer este tipo de monumentos. Y realmente encontré algunos videos en YouTube de cómo personas trataban grandes pedazos de rocas para, por ejemplo, cortarlos sin necesidad de herramientas muy sofisticadas, como por ejemplo sierras o algo así. De hecho, vi que había mucho en internet una técnica que lo vi varias veces en varios videos de rocas muy grandes y que estratégicamente ponían como unas especies de clavos a lo largo de la superficie donde querían, por ejemplo, cortarla. Entonces introducían más o menos como unos centímetros de ese clavo, ya sea con como un cincel, algo así, lo martillaban y hacían como que una línea de esos clavos y después nada más daban un golpe estratégico y se cortaba la mitad de la piedra. Entonces tal vez a lo mejor y nosotros no vemos tanto el que a lo mejor el ingenio puede vencer a ese tipo Ujú. o tecnologías que a lo mejor nosotros estamos diciendo, no, tal vez es algo muy futurístico así y realmente vemos que a lo mejor con técnica y con herramientas rudimentarias las personas pueden hacer este tipo de cortes. Ajá. Eso también me recuerda en otro capítulo que te había dicho que creo que nosotros como sociedad actual tenemos algún tipo de sesgo que nos hace creer que somos muy, pero muy superiores a civilizaciones anteriores. Y te decía en ese capítulo que tal vez no, que digo, la gente de hace 1000 años, pues sin tecnología, pero tenían mucho ingenio, quizá Rifaban, tenían la rifaban. misma capacidad intelectual que alguien podría tener ahorita. Quizá es bastante probable que una persona de hace 2000 años, si naciera ahorita, podría sacarse un doctorado, ¿sabes? No hay ningún impedimento intelectual. En este caso de Ujú, las pirámides, pues estamos hablando de algo de hace más de 4000 años, más o menos, 4500 años, que se ujú. crearon estas pirámides. Y es curioso también porque te pones a pensar que en ese entonces no existe la rueda. Hace 4000 y tantos años no existe la Exacto, rueda, sí, no sí. teníamos rueda. Pero De hecho, hay otros mecanismos. tal vez lo que más me causaba conflicto es el hecho de cómo pudieron transportar estas grandes pedazos de, no sé, rocas o algo así. Y Ujú. vi que en las mismas imágenes que estaban en las pirámides representaba el que muchos hombres carriaban por ejemplo, ese monumento. Creo que una estatua está representado que Sí, hay están una, hay una, hay cargando. una imagen de cómo están transportando Sí. un monumento de un faraón Ujú, entre muchísimos hombres. Está bien interesante porque lo están transportando en un trineo. Ahí no te están diciendo que esa ujú, fue la manera en la que usaron para transportar las rocas, pero pues te dan ujú. un indicio que tal vez Pero así te da una fue. idea. Ajá, Ujú. porque Sí, sí, sí. ilustran de esa manera cómo estaban transportando eso. Aunque sean distancias muy largas, en un trineo, ahí en el mismo dibujo se muestra cómo están mojando la parte de enfrente de la arena Sí, a eso para que el, iba. A eso para iba. que el coeficiente de fricción sea menor y sea el menos esfuerzo. Y Ujú. aparte estamos hablando de que se hizo, o sea, no se hizo tampoco en una semana o en un año. Fue algo que No, no, no. tardaron 30 años en terminar estas pirámides y trabajaron más de 100,000 personas, 100,000 hombres en Ujú. esos, en estas grandes obras, en estas maravillas. Todo eso Y para también se que... tiene, también se tiene la idea de que utilizaban el río Nilo. No sé si sabes que está ahí cerca de Giza, el río Nilo. Bueno, pasa por ahí el río Nilo. Creo que Utilizaron la creciente del río Nilo ujú, para transportar piedras de un tipo de roca. Creo que es grafito, ¿no? ¿O sí? granito, había escuchado, ¿no? Granito. Sí, bueno, un tipo de piedra muy dura, un tipo de piedra Ujú. un tipo de roca muy dura, eh, que quizá utilizaban este río para transportarlo en balsas o Sí, con sí, los sí, yo trineos también que vi se esto. ilustran. Ujú. Sí, sí, Te sí. digo, se tienen ciertas hipótesis porque no se puede demostrar algo de lo cual no se tiene registro de cómo fue hecho realmente. Ujú, Hay un testimonio de ujú, un historiador
de hace, bueno, es de 450 años antes de Cristo aproximadamente. Digo, hay un margen Ok. de tiempo bastante grande como quiera desde el momento en que se hicieron las pirámides hasta 450 años antes de Cristo. Pero se tiene este registro de este historiador que fue a preguntarle a uno de los religiosos ahí de Egipto, que se supone que tenían cierto registro en ese entonces de cómo se habían hecho. Eh, pero Ujú. no, eso como quiera no convence a la mayoría de las personas de cómo fue hecho. Y en Es ese que como entonces quiera, volvemos a lo mismo, es algo muy fantástico. en ese entonces también se tenía el cobre, o sea, no tenían otros metales a su disposición, pero sí tenían cobre. Ujú. Podían tener, como lo dijiste ahorita, cinceles hechos de cobre, martillos hechos de cobre, cosas así para Ujú. poder romper la roca o afilar la roca, por así decirlo. Bueno, pues eso puede ser una pequeña explicación de cómo tal vez fueron construidas estas pirámides. O sea, sí, realmente sí se me hace aún algo muy, muy extraordinario el hecho de que se pudieran realizar estos monumentos, pero creo que tal vez en este Creo momento que no. una de las hipótesis más aceptadas para explicar cómo se subían las rocas para las partes más altas de la pirámide era con rampas. Aunque también hay una contradicción con mm, esto, porque para crear una rampa que llega hasta arriba necesitarías o la misma o más cantidad de material para llegar a- hasta la parte más alta de la pirámide. Pero esa es una de las teorías o hipótesis, mejor dicho, más aceptadas. Quizá era algún tipo de rampa sí, de en hecho lo que espiral o hacían cosas era alrededor, ¿no? Alrededor era, así. era así como aprovechaban más. Hay un video bien, bien, bien cool que había visto ya hace bastantes años de un carpintero. Se me hace que se lo voy a dejar en la descripción para que lo vean, el link a ese video. De un carpintero que se creó un mecanismo con el que se podían elevar material sin tanto esfuerzo, ¿sabes? En este video se muestra cómo con este mecanismo puede levantar 300 kilos muy fácil, sin ningún esfuerzo. 300 kilos, pues es bastante. Y ahí te muestra que solo necesitaba 15 kilos de fuerza para poder elevar ese peso con ese mecanismo, el cual se atoraba a sí mismo. Lo subía y se atoraba y luego lo volvía a atorar y seguía subiendo y subiendo y sin tanto esfuerzo. Y era eso multiplicado a una escala mucho más grande, pues podían cargar hasta toneladas con unas cuantas personas. Ok, ok, No ok. quiere decir que ese fue el mecanismo que se utilizó para las pirámides, pero quizá sea una manera de las que se haya utilizado. Digo, recordemos con lo que les decía en otro capítulo, la respuesta más simple suele ser la correcta. Y Correcto. que un viajero del tiempo haya venido con tecnología del futuro para que crearan las pirámides no es la respuesta más fácil. Creo que es algo más complicado. Es como si te dijeran de que, no sé, que explicaras algún fenómeno y te fueras por la cosa más fantástica, tal vez sí, probablemente aquí tendríamos que apegarnos a lo más eh, básico o lo más sencillo. Para proseguir, quiero preguntarte algo. ¿Has escuchado tú hablar sobre la zona del silencio? Sí, sí, yo creo que todos hemos escuchado hablar, y más siendo de México, porque es un lugar que está en Sí, México. creo que Digo, es algo de lo que no se suele hablar tanto, pero en algún momento sí llegó a ser tema de conversación. como todo, yo creo que hay su verdad y hay su complemento en esta misma historia. Hay muchos relatos de cosas que pasan en este lugar. Se supone que la zona del silencio está en el bolsón de Mapimí, en Durango, que es un lugar donde están cerca varios lugares, entre ellos creo que Coahuila, pero el punto aquí es que hay muchas anécdotas fantásticas, como ya te comentaba, que era un lugar igual, volvemos a lo mismo de los aliens, visitado muy seguido por aliens y por criaturas críptidos que se aparecían en esa zona.
pero realmente lo que se ha documentado, o más que nada lo que encontré en varios sitios y se fue repitiendo y me convenció que tal vez era una explicación que podría tener algo de sentido, fue que en 1970 un cohete de la NASA se estrelló a aproximadamente 6 kilómetros del rancho de San Ignacio, que es cerca de aquí de esta zona del Silencio, y por un problema técnico que tuvo este cohete. Supuestamente en el cohete se supone que tenía un material y de alguna manera llegó a este material a desencadenar lo que es una reacción electromagnética, algo así. Fue lo que alcancé a leer en varios archivos y varios documentos. Realmente aquí se presenta una fuerte fuerza electromagnética. De hecho, cuando se dice mucho que cuando vas ahí y traes, por ejemplo, una brújula o algo que funcione algo que le puede afectar el electromagnetismo realmente, por ejemplo, deja de funcionar o funciona de manera muy diferente a como debería de estar comportándose. Y es una explicación que a mí se me hizo no tan convincente, pero no tampoco se me hizo que fuera tan descabellada. Pero debe de Y ser por algún tipo de material que esté por debajo de la tierra, ¿no? Supongo. puede ser, O puede algo ser. así o no. Lo que sí se me hace raro es que haya afectado a la fauna y la flora de este lugar. De hecho, vi muchas imágenes y en ellas, por ejemplo, aparecen fauna que en otro lugar no se daría. O más que nada, cambios en la fauna normal. Por ejemplo, he visto mucho unas fotos por ejemplo, nopales de color, de diferentes colores. También, animales muy característicos que no se ven en otras partes del mundo. Pero también recordemos que México es una zona donde realmente tenemos una diversidad en flora y fauna muy, muy grande. Entonces, no estoy tratando de desprestigiar que a lo mejor después de desencadenarse las causas que pasó, por ejemplo, de este supuesto cohete, haya pasado todos estos cambios. Pero, pues sí, o sea, realmente tenemos una gran diversidad de flora y fauna en México y creo que a lo mejor y no tiene que ir 100% acorde a este evento. Las principales leyendas dicen que al llegar todo se queda en silencio, se pierde la señal de radio, se paran los relojes, los coches no arrancan, las bujías se vuelven locas, aunque algunos dicen que son solo rumores del lugar. Volvemos a lo mismo, elementos que a lo mejor les afecte el electromagnetismo tienden a mal funcionar, pero esa es una característica que normalmente pasa en lugares donde he escuchado de que tienen, por ejemplo, mucha radiación. No sé, yo lo asocié mucho, por ejemplo, tal vez me estoy yendo mucho por otro lado Radiación y a lo mejor, electromagnética. sí, sí, sí. A lo mejor tú me podrías corregir en ese lado, pero no sé, yo me imaginé directamente en algo como lo que es de Chernobyl, que de repente que empezaban a mal funcionar cualquier aparato electrónico, pero creo que ahí también tiene que ver con la radiación en sí, no tanto con electromagnetismo, A pero tal vez a lo radiactividad te mejor refieres. Me refiero a las dos cosas, que a lo mejor puede ser alguna de esas dos cosas, o puede ser el conjunto de esas dos cosas. Puede ser, o sea, Pero no si es necesariamente así, tiene. yo creo que debería de haber registros entonces, yo creo, de material radiactivo por la zona. Quizá Creo por que ahí sí haya se tiene un algo. poco creo que es que solo lo encontré en un lugar, solo lo encontré en un lugar, entonces no te podría decir sí, a huevo, eso es cierto porque solo lo encontré en un lugar y si me basara nada más en lo que he encontrado en un lugar, o sea, estaría diciendo de que es
completamente verídico y realmente me gustaría tener más lugares que afirmaran lo mismo o una fuente muy fidedigna para yo confirmarte que sí realmente hay radios de radiación, hay electromagnetismo muy fuerte y tal vez por eso pasan esas situaciones. El gobierno de esa zona no tendrá, yo creo que debe tener registro, ¿no? De eso, supongo. Habría que Mm, preguntarle a alguien del gobierno del estado de ese lugar. Oye, ¿hay aliens ahí? No, volvemos a lo mismo. Yo creo que la mayoría de nosotros siempre quiere irse por algo más fantástico, algo más fuera de nosotros, a aliens, a críptidos y cosas así. Entonces, tal vez a lo mejor en este caso tampoco va por ese lado. Pero bueno, yo creo que la imaginación es algo muy chido porque te puedes a lo mejor tener una explicación, algo que pasó y darle una explicación a lo mejor completamente fantástica y pues es algo entretenido, o sea, al fin y al cabo No, pues, como personas solemos crear historias. Todos tenemos Ujú. que crear historias a cada momento. Creamos historias Y al fin y al para cabo nosotros mismos o con las cosas que vemos. el turismo se ve beneficiado por ese tipo de relatos. Entonces, yo creo que siempre y cuando no sea algo nocivo, como por ejemplo decir, sí, que no sea algo nocivo y sean cosas que realmente no vayan a afectar a la persona en sí, yo creo que está bien. O sea, podemos plantear cosas así y que se impulse el turismo hacia estas zonas. Está bien. Que Pues, ¿quieres que pasemos para la siguiente zona del planeta? ¿Y esta zona cuál sería? Hay una zona que a mí me llama mucho la atención y es una zona muy particular. Se hacen diferentes estudios de vez en cuando en este lugar. Hablo de la Fosa de las Marianas. Quizá todos conozcan este nombre porque es un nombre bien famosillo de cierto lugar del planeta. Es una zona que se encuentra en algo llamado el abismo de Challenger. Hay un espacio, bueno, está en el mar que está entre Nueva Guinea y Japón. Hay esta zona llamada el abismo de Challenger y en esta zona hay una zona que de hecho es bien curiosa porque ahí es donde se juntan dos placas tectónicas. Está bien curioso porque una de las placas tectónicas está por debajo de otra, me parece. Está por debajo y se va casi vertical hacia abajo, una de estas placas. También por eso en esa zona Ok. suele haber un montón de tsunamis ahí por Japón y por esta zona. Ahí es donde se conectan unas placas tectónicas. Y esta zona, la fosa de las Marianas, es el punto más profundo del océano. No sé, creo que no se tiene exactamente cuánto mide, cuánta profundidad tiene, pero se han hecho varias expediciones y con varios métodos de sondeo. Hay unos métodos que se han hecho con ecolocalización, con sonares y han mandado submarinos no tripulados también para ver cuál es la profundidad. Está por ahí de los 10.800 o 10.900 metros de profundidad. Esto Ok. es bastante, es más alto, es más profundo que la altura del Monte Everest, que el pico más alto del planeta. Sí, se me Adelante, hace muy adelante. interesante que podamos descubrir qué fauna hay en ese lugar, en ese tipo de lugares donde la profundidad y la presión del mar hace que esas criaturas se adapten para sobrevivir, ya sea por la presión o Hay un por estudio que se publicó en Science de un tipo de pez que, que me parece que no tenía huesos como los peces que conocemos, sino que tenía un tipo de esqueleto hecho por cartílago para soportar las presiones. es un Porque sí, rosado que siempre ¿cómo, pasan perdón? en las imágenes que, por ejemplo, si investigas no sé, peces marinos, siempre te sale como que la típica imagen de ese pez, afuera se supone que de la superficie, y como que colapsa porque se supone que está acostumbrado a la presión de esas presiones, que son presiones muy grandes, y cuando, por ejemplo, se saca a una cierta, se supone que la superficie, pues se supone que colapsa y queda todo amorfo, parece una Todo, masa. todo hecho gelatina derretida.
No, un chicle. es algo muy feo que lo saquen porque, pues sí, son animales que fueron evolucionados para soportar esas presiones, porque ahí creo que a partir de los 200 metros de profundidad ya no llega la luz del sol, ya todo es oscuridad. Y en la fosa de las Marianas está la temperatura está entre 1 grado y 4 grados centígrados. Ok. Es frío, es oscuro y las Mejor. presiones que se tienen ahí son creo que más de 1000 veces la presión que tenemos en superficie a nivel del mar. Ujú. De hecho, eh, para que lo puedan visualizar un poquito más, la presión que se sentiría en la fosa de las Marianas sería más o menos la misma que si pudieras tener todo el peso de toda la estructura de la Torre Eiffel concentrada en tu dedo del pie. Esa presión Uy, sería la equivalente a la que se siente en la fosa de las Marianas. es algo muy, muy intenso. Está interesante. No sé si, seguramente sí supiste de este director, de James Cameron, Claro. que fue Sí, la primera persona viva, bueno, la primera persona en solitario en ir a una expedición 2012, ¿no? a la fosa de Tengo las entendido. Marianas. 2012 se supone que pasó eso. Sí, me da risa porque la única razón porque sé eso es por las parodias que se les hizo en diferentes programas. No recuerdo si fue en South Park o o no recuerdo en qué, o Los Simpson, pero Nunca he visto South Park. sí, no creo que sea recomendable recomendar ese tipo de programa. Pero sí me parece que lo hizo por una película, ¿no? ¿O no? Creo que sí. Para documentar, pues al fin y al cabo él es director de cine, ¿no? Entonces puede ser Ajá. un gran documental. Sí, como quiera se llevaba su submarino, por así decirlo, llevaba ciertos instrumentos científicos para tomar muestras y grabar ciertas cosas para investigación, porque hay vida, como quiera, estando ahí tan debajo, sigue habiendo ciertos tipos de vida. De hecho, ahí en la fosa de las Marianas fue, creo que la primera vez que se documentó el calamar gigante, Ah, uno de claro. estos Sí. animales prehistóricos enormes que por ahí deben de Mm, andar. creo que fue el origen de las criaturas míticas y los críptidos del Kraken y ese tipo de cosas que probablemente le dieron vida a ese tipo de leyendas. El amar colosal. Sí, porque se han hecho expediciones como quiera ahí desde hace bastantitos años, ¿sabes? Desde hace muchos años. Algo que se me hizo algo bien feo es que estaba leyendo aquí también en una de las noticias de la revista Science, es que en un documental o bueno, en una investigación que estaba haciendo National Geographic, bajaron una sonda o un submarino o algo así, y en el fondo de la fosa de las Marianas se encontraron con plásticos, se encontraron con bolsas, con O plásticos de un solo uso, si alcancé a y se leer eso, encontraron con... ¿Perdón? sí alcancé a leer eso, pero se me hizo raro. ¿No se supone que en la densidad del plástico no debería, o sea, no debería de permitir que estuviera a esa profundidad? No, pues es que la densidad del agua también cambia a esas profundidades. O sea, la densidad del agua no es la misma en profundidades muy profundas Ujú. que en la superficie. Es más baja, me parece. No, perdón, es más alta. Sí, La es densidad del agua no, es más alta por la presión que densidad, ¿no? tiene todo encima de él. A mayor temperatura, menor densidad. Así es. Y también por la presión que te digo, tiene todo el peso de todo el mar encima de él, que está comprimiéndolo, por así decirlo. Sí, pero sí es algo horrible para que nos pongamos a reflexionar con esto, porque son plásticos de un solo uso y se han visto que la fauna que hay en la fosa de las Marianas, que es fauna pues bastante desconocida y bastante misteriosa porque no podemos interactuar con ella tan fácil, se han visto que peces de esas profundidades mueren por quedarse atrapados en plásticos. Los plásticos de un solo uso que utilizamos ahorita no desaparecen. No desaparecen. No, La no bolsa de las plástico que tiras en la calle, en la banqueta, no desaparece porque sí, termina hasta en el fondo del mar. verde. Es algo muy feo, es algo muy feo. Sí, sí, sí. Creo que todos hemos visto esos videos de las tortugas, atrapadas en redes y de, no sé, animales
el típico plástico que se le pone para las latas de, por ejemplo, de sodas, refrescos, enredados en el cuello de algún pez o un pelícano o algo así. Pero realmente creo Ujú. que lleguen hasta un punto donde se supone que es el punto más profundo del mundo, se me hace algo muy, 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 muy loco. O sea, el hecho de que tenga que pasar todo esa trayectoria para llegar hasta la parte más baja, sí me saca mucho de onda. O sea, tanto por el hecho de eso, por las cuestiones a lo mejor de densidad que a lo mejor yo tenía en mente que no podía a lo mejor permitir que llegara hasta ese punto. Y también por el hecho de cuánto estamos desechando o qué tan fácil puede ser para, por ejemplo, de un animal confundir los residuos que, por ejemplo, caen de peces no sé, de alimento, que normalmente se sabe que las criaturas que viven en esa parte, en esas profundidades, son como que carroñeras y aprovechan cualquier fuente de alimento, tengan que recurrir a comer a cosas como plástico porque piensan que son alimento. Sí es algo como que Ujú. creo que ya nos estamos poniendo muy sentimentales, muy sad. Sí, sí, Y no, bueno, quédense con eso. Hay que ser un poquito más conscientes con el uso de los plásticos que solo vamos a usar una vez y que no tiene mucho caso utilizarlos y ser más consciente de separar basura y cosas así. claro, El cambio climático es algo real, la crisis climática es algo real, pero bueno, hay que pasemos, aplicar ese no es el tema de hoy, pues, las tres R's, siempre tener en cuenta aplicar las pero tres R's para poder ujú. aumentar más, prolongar más el tiempo de vida que tenemos en este planeta. ¿Y qué te parece si Ujú. nos pasamos a otro tema, más bien otro lugar? Este es un lugar Adelante, adelante. muy mítico, podría decirse por el hecho de todo el halo de misterio que se produce entre los mitos y leyendas que hay entre este lugar. Estamos hablando de Stonehenge. Está localizado en Inglaterra. ¿Por qué se caracteriza estos monumentos? Se podría decir que es solo uno solo. Se supone que lo que se intentaba replicar era como una especie de corona de monolitos. Pero ¿puedes describir cuál es ese a que te refieres? Porque para los que no lo conozcan y que nos estén escuchando, Claro, si se los puedes recordar cuál es. Para los que lo están viendo en YouTube, les pondré una imagen de esto. creo que es una de las maravillas del mundo, no recuerdo cuál, y básicamente es muy interesante porque eh, si se puede ver desde una perspectiva hacia arriba, pues, podríamos decirlo, este, como del espacio, una perspectiva desde el espacio, podríamos ver que alrededor no hay muchas cosas y justamente en este cierto punto hay como una especie de corona llena de rocas. Ya si se ve desde una perspectiva de frente, vamos a decirlo, se ve que estas rocas se supone que recorren todo, dan vuelta, hacen como que una especie de círculo y estos monolitos son de aproximadamente de 8 metros de altura, o sea, realmente es algo muy, muy grande. Y, por ejemplo, son una línea, un círculo, perdón, y adentro de ese círculo hay otro círculo y adentro de ese círculo hay otro círculo de estos monolitos y se podría decir, un diseño muy, muy raro, más que nada por el hecho de que alrededor no hay absolutamente nada y justamente en medio de la nada está esa estructura porque obviamente no puede ser algo natural. O sea, No, no, no. ese ¿Y qué tipo civilización hizo esto? ¿Se sabe? al parecer, bueno, por lo que yo investigué, no pude determinar qué civilización había sido. Lo que había tenido entendido fue que no fue, igual como las pirámides, no fue en un solo momento, o sea, no fue como de golpe todo que se realizó este monumento, sino que fue alrededor de los años. Por ejemplo, vamos a decir, en un cierto tiempo se hacía
que la primera parte, la parte interna, donde se pueden ver estos monolitos, un poco, más característicos. Después se hizo como que Pero entonces no se sabe qué civilización las hizo. Yo creo que más que nada yo no di con la información correcta. No quiero decir Ajá. que no existe, porque realmente estaría dando pie a que no existe, y siendo realistas, Ajá. realmente no, yo no di con esa información. No creo que a lo Ajá. mejor, Oye, ¿y estos monolitos están fijos en la Tierra, no sabes? ¿O sí, al están nada más parecer, equilibrados? sí, 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 al parecer, hay unos metros. Se supone que lo que se tiene entendido es que cavaban, al parecer, unos metros, creo que 2 o 3 metros, para poder encajar estos monolitos y después ponerlos de forma vertical. Y creo que ya después los tapaban o apoyaban otra pieza de piedra para que pudieran estar de esta manera vertical. Y sí, creo que realmente te compartiría un video de una persona que explica cómo pudieron hacer esto. Aquí la diferencia de, por ejemplo, de con las pirámides y todo eso, es que sí se piensa que realmente ellos tuvieron acceso a una especie, a rueda, más que nada por el hecho de que se tiene, creo que documentado, el hecho de cómo transportaban estos enormes montículos ¿De qué año es? de... No recuerdo si dijiste de qué año data esto. Es que tengo varias fechas. Una para cada piedra. Erguido hace más de 4.500 años. No manches, Stonehenge pues fue igual que las pirámides erguido hace más... entonces. Sí, pero Oye, estamos hablando pero de dos lugares muy diferentes. O bueno, sea, sí, 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 son dos civilizaciones distintas, son dos lugares geográficamente muy desconectados, y más en ese entonces. claro, claro. Entonces se supone que lo que se sabe es que se transportaron desde Westwoods, que era creo que un pueblo, en esa época, y lo fueron recorriendo aproximadamente 25 kilómetros hasta llegar a esta zona. Sí es muy, 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 muy intenso la distancia que tuvieron que recorrer para llevar este tipo de rocas para poder hacer este monumento. Y tú dirás de que, bueno, ok, está muy chido, la verdad es algo muy agradable a la vista, pero ¿como para qué lo querían? O sea, muchos dicen, se van por las teorías de que, como siempre, algo de aliens que tengan que ver con algo extraterrestre. Yo desde hace mucho había escuchado a este lugar, y siempre lo que había escuchado es que había un gran campo electromagnético y que se recargaban, algo así, las naves espaciales. He escuchado teorías muy, muy, muy sacadas de onda. Ajá. Realmente no entiendo a lo mejor el fundamento de esto. O sea, a lo mejor pueden tomar algo que sea real, y como ahorita dijimos, modificarlo hasta a lo mejor su gusto. Pero lo que tengo entendido que para qué se querían este monumento es porque, en cierto punto del año, este lugar es perfecto para ver creo que el solsticio, creo, sí, del sol, o sea, el sol, creo que la parte Del- más, sí, el solsticio del sol, sí, me, es el ahí fue. solsticio de invierno y el de verano. Sí, sí, exacto. Es eso. Y se supone que en esta localización es donde se podía observar mejormente. Creo que este monumento era puramente para ver las estrellas y ese tipo de cosas, y no para hacer rituales con base a eso. No necesariamente para hacer sacrificios y ese tipo de cosas. Bueno, yo no estuve en esa época, no puedo decir eso, pero sí es algo más que nada para ver los astros y ese tipo de cosas. Esto me recuerda a las cabezas que están enterradas, ¿cómo se llaman? Sí, 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 también. De hecho, tenía entendido a lo mejor de la isla de Pascua, ¿no? Sí, 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 sí. Las cabezas de la isla de Pascua. De hecho, quería también investigar ese tema. No sé si a lo mejor y después sacar un tercer capítulo de estos lugares.
porque sí, realmente hay muchos lugares que es algo extraño, que aún hay muchas preguntas acerca de cómo fueron creados y para qué fueron creados. Pero bueno, creo que la duración de este capítulo ya es suficiente por ahora. Y bueno, pues nos vamos con la recomendación de esta semana, que en este caso me toca a mí. Y no traía nada preparado, pero se me ocurre que es buena idea recomendarles un documental de Netflix que se llama El Universo. Ya tiene tiempo que salió este documental, pero está muy cool. No son tantos capítulos y te muestran, te explican un montón de temas del universo en general, del Sol, de los planetas, de cosas así. Muy, muy, muy cool para los aficionados de la astronomía. Y Chido, pues, chido. sin nada más que agregar, los esperamos en el siguiente capítulo para un poquito más de conocimiento científico.